En este módulo profundizaremos en la definición de las funciones ejecutivas y las capacidades cognitivas, aprenderemos cómo evaluarlas y analizaremos las principales alteraciones que pueden afectar a su funcionamiento. Las funciones ejecutivas, consideradas las capacidades más complejas del ser humano, dependen principalmente de la corteza prefrontal. Son las responsables de controlar, regular y planificar nuestra conducta, permitiéndonos actuar de forma autónoma, eficaz y orientada a objetivos. Las lesiones o alteraciones en los lóbulos frontales pueden afectar profundamente al comportamiento humano, provocando dificultades en la regulación emocional, las relaciones sociales, el razonamiento abstracto y la metacognición, es decir, la capacidad de reflexionar sobre nuestro propio pensamiento y regular nuestro proceso de aprendizaje. Estas alteraciones pueden deberse a enfermedades cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, consumo de sustancias o estilos de vida poco saludables y sedentarios. Como hemos visto, las funciones ejecutivas coordinan y regulan otros procesos cognitivos, influyendo directamente sobre capacidades como la atención, la memoria y el control motor. Un buen ejemplo es el concepto de praxia, que hace referencia a la capacidad de realizar movimientos aprendidos, organizados y voluntarios con un objetivo concreto. Su alteración, denominada apraxia, dificulta la ejecución coordinada de esos movimientos, como podría ocurrir con determinadas secuencias del swing de golf. Este ejemplo demuestra que las capacidades cognitivas también desempeñan un papel fundamental en el control del movimiento. Gracias a las funciones ejecutivas podemos organizar, integrar y utilizar la información disponible para planificar, anticipar, resolver problemas nuevos, alcanzar objetivos a largo plazo y regular nuestras emociones y nuestra conducta. Por ello, realizar una evaluación completa de estas capacidades resulta imprescindible. La evaluación neuropsicológica es un proceso dinámico que analiza el estado cognitivo, emocional y conductual de una persona mediante entrevistas, pruebas neuropsicológicas, cuestionarios, escalas y la observación sistemática de su comportamiento. En el ámbito del golf, esta evaluación persigue varios objetivos fundamentales: identificar los factores cognitivos, emocionales y conductuales que influyen en el rendimiento, complementar la valoración realizada por el entrenador para comprender mejor cada caso, obtener información que permita diseñar programas de estimulación cognitiva individualizados, evaluar la evolución del jugador y la eficacia de las intervenciones durante la temporada, detectar indicadores que ayuden a predecir el potencial de desarrollo y rendimiento futuro. Como veremos a lo largo del curso, una evaluación precisa constituye el primer paso para diseñar un entrenamiento verdaderamente individualizado y adaptado a las necesidades de cada jugador. En sus inicios, la evaluación neuropsicológica se centraba en medir componentes aislados del funcionamiento cognitivo mediante pruebas estandarizadas realizadas en laboratorio. Sin embargo, este enfoque resulta insuficiente para evaluar las funciones ejecutivas. Los test tradicionales presentan una sensibilidad variable y, en muchos casos, se relacionan solo de forma moderada con el comportamiento real de la persona. Además, las funciones ejecutivas constituyen un concepto teórico complejo y todavía no existe una prueba única capaz de evaluarlas en su totalidad. Por ello, detectar alteraciones ejecutivas requiere observar y analizar el comportamiento del jugador desde diferentes perspectivas. La evaluación neuropsicológica se basa en la metodología de la psicología experimental, que intenta controlar el mayor número posible de variables para aislar y medir un proceso concreto. No obstante, este enfoque presenta limitaciones, ya que, a diferencia de procesos como la memoria o la atención, las funciones ejecutivas no solo evalúan qué sabe hacer una persona, sino cómo lo hace. Por tanto, el interés se centra en aspectos como el proceso seguido para resolver una tarea, la capacidad para aprender de los errores, el nivel de adaptación y la calidad de la ejecución. En el ámbito deportivo, comprender el contexto de juego resulta imprescindible. Por ello, un entrenador de golf con formación específica en funciones ejecutivas puede convertirse en uno de los profesionales mejor preparados para realizar este tipo de evaluación, ya que conoce tanto el proceso como el resultado óptimo esperado en cada situación. La evaluación también exige que las tareas planteadas sean novedosas, requieran un esfuerzo real y demanden procesos como la memoria de trabajo, la planificación, la monitorización y el control de respuestas automáticas. Asimismo, es fundamental seleccionar las pruebas más adecuadas según el objetivo de la evaluación o de la estimulación cognitiva. A continuación, revisaremos algunos de los principales tipos de pruebas utilizadas para evaluar las funciones ejecutivas y las capacidades cognitivas. Muchas de ellas permiten valorar varios procesos de forma simultánea. Flexibilidad cognitiva.
Evalúa la capacidad para adaptar las decisiones a las circunstancias del momento, inhibiendo respuestas poco útiles y seleccionando alternativas más adecuadas. Por ejemplo, un jugador situado a 120 metros de la bandera podría utilizar normalmente un hierro 9. Sin embargo, si la bola se encuentra en una ligera pendiente descendente, la mejor decisión podría ser cambiar a un hierro 8 para compensar el efecto del lie. Planificación. Consiste en organizar los pasos necesarios para alcanzar un objetivo, descartando las acciones que no contribuyen a él. Por ejemplo, si la bandera está situada junto a un lago en el lado derecho del green, una buena planificación puede consistir en jugar desde el tee hacia el lado izquierdo de la calle, para obtener un mejor ángulo de ataque. Anticipación. Hace referencia a la capacidad de prever las consecuencias de una acción a partir de la experiencia previa. Un ejemplo sería el jugador que descubre durante los entrenamientos que la arena de los búnkers de un campo reacciona de forma muy distinta a la habitual y adapta su estrategia antes de competir. Monitorización. Evalúa la capacidad para supervisar la propia actuación, detectar errores y corregirlos durante la ejecución. Un jugador que, una y otra vez, olvida realizar su rutina previa al golpe, aunque sea consciente de su importancia, presenta dificultades en este proceso de monitorización. Razonamiento. Finalmente, también existen pruebas destinadas a evaluar el razonamiento, entendido como la capacidad para organizar la información y alcanzar conclusiones lógicas que permitan elegir la mejor solución para alcanzar el objetivo perseguido. Por ejemplo, cuando un jugador debe decidir entre una estrategia más ofensiva o más conservadora en función de la posición que ocupa respecto a sus rivales. También existen pruebas para evaluar la capacidad de abstracción, es decir, la habilidad para identificar la esencia de un concepto y aplicarlo a diferentes situaciones. Esta capacidad resulta especialmente útil para comprender herramientas mentales relacionadas con la gestión emocional, como aceptar un bogey sin que ello afecte al resto de la vuelta. Tras revisar estos ejemplos, conviene diferenciar dos grandes enfoques de evaluación que utilizaremos a lo largo del curso. El primero se basa en las pruebas de rendimiento, realizadas mediante test neuropsicológicos estandarizados. Estas pruebas permiten analizar de forma objetiva distintos procesos cognitivos en condiciones controladas. Aunque presentan una limitación importante, no siempre reflejan cómo se comporta el jugador en situaciones reales de juego. Como respuesta a esta limitación, surgieron las pruebas de observación o de valoración conductual, basadas en entrevistas y en la observación del comportamiento del jugador durante su actividad habitual. Estas pruebas permiten valorar la frecuencia e intensidad de determinadas conductas y ofrecen una visión mucho más cercana a la realidad. Ambos enfoques aportan información diferente y deben considerarse complementarios, nunca sustitutivos. Mientras los test neuropsicológicos miden la eficiencia de determinados procesos cognitivos, las pruebas de observación muestran cómo esas capacidades se manifiestan en el contexto real de juego. Por este motivo, el modelo que proponemos combina ambos métodos, aunque concede un mayor protagonismo a la evaluación en contexto, ya que las funciones ejecutivas solo pueden comprenderse plenamente observando cómo el jugador piensa, decide y actúa durante la práctica deportiva. Antes de continuar, conviene realizar una breve introducción a las principales alteraciones que pueden afectar a las funciones ejecutivas y a las capacidades cognitivas. El objetivo de este curso no es enseñar a diagnosticar trastornos ni a diseñar programas de neurorehabilitación, competencias que corresponden exclusivamente a profesionales de la neuropsicología. El papel del entrenador de golf consiste en identificar las limitaciones del jugador y diseñar ejercicios específicos, tanto dentro como fuera del contexto de juego, que favorezcan el desarrollo de estas capacidades y mejoren su rendimiento. No obstante, resulta útil conocer algunos de los principales factores que pueden afectar al desarrollo cognitivo. Entre ellos encontramos factores biológicos, como la prematuridad, determinadas alteraciones genéticas o metabólicas y algunas infecciones prenatales, factores ambientales, de carácter cultural, psicológico o socioeconómico, lesiones como los ictus y los traumatismos cráneoencefálicos y el consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. También es importante conocer algunos trastornos frecuentes. En la infancia y la adolescencia destacan el TDAH, la dislexia, el trastorno del desarrollo de la coordinación, los trastornos de la atención y la percepción, los trastornos del aprendizaje procedimental, los trastornos del lenguaje y la discapacidad intelectual. En cualquier etapa de la vida pueden aparecer enfermedades o lesiones que alteren las funciones ejecutivas. Finalmente, en edades avanzadas encontramos patologías
como la enfermedad de Alzheimer, las demencias o el delirium. Conocer estas situaciones permite adaptar mejor los programas de aprendizaje y entrenamiento a las necesidades de cada jugador. En los próximos módulos estudiaremos con mayor detalle las distintas pruebas de evaluación. Para ello, comenzaremos clasificando las capacidades cognitivas y las funciones ejecutivas en 6 grandes grupos: atención, memoria, coordinación, percepción, razonamiento y cálculo. Este último grupo, especialmente el cálculo mental rápido, se estudiará de forma independiente por su enorme importancia en la toma de decisiones y en el rendimiento del golf de alto nivel. En la siguiente lección analizaremos cada uno de estos grupos y sus principales subcapacidades para comprender con mayor precisión cómo funciona el cerebro en cada uno de ellos. ¡Vamos!